Listo. Muy bien, vamos a empezar. Ahora ya sí. ¿Se escucha bien, Carla? Sí, Concha, te escuchamos perfectamente. Vamos a cerrar micros, por favor. Agradecemos. ¿Puedes silenciar todo y puedes abrir? ¿Puedes abrir tu micro, Concha, ahora, por favor? Ya silencié. Adelante, ya estoy. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes a Latinoamérica y buenas noches a España, por donde quieran que estén. Gracias, Carla. Carla Castellanos desde Guatemala, también Loira desde Panamá y Ana Marisol también desde el otro lado de Panamá. Bueno, estamos bien custodiadas por el Guatemala y Panamá, así que nada puede pasar. Esperemos. Bueno, esperemos. Y si acaso pasa, volveremos a entrar al salón. Así es. Así es. La clase de hoy sobre meditación versa de un tema que me habéis pedido mucho y preguntado mucho, y creo que es un tema muy interesante para estos tiempos, que es sobre la vulnerabilidad. Pues quisiera abordarlo desde una perspectiva contemplativa. Podría de hecho ser una clase porque va a ser profundo, os lo advierto. Entonces quisiera empezar
remitiéndome en la neurociencia contemplativa, que es la base, ¿verdad? La base y el sostén de la fundación sobre qué es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad conecta con uno de los 4 componentes del bienestar que el otro día habló Richard, el profesor Davidson, que se llama la conexión. Cuando nosotros nos sentimos vulnerables, estamos conectados o desconectados de algo. La conexión es para nosotros no solo un motivo de saber por qué estamos aquí, sino que también se transforma en propósito y le da sentido a nuestra vida. Así que la conexión y el propósito se unen o se desunen mediante este principio de la vulnerabilidad. Me gustaría definir la vulnerabilidad primariamente como la lucha interna por estar conectados o desconectados. Si estamos aquí en este momento, ¿verdad? Ha sido el ejemplo más claro, es cuando intentábamos entrar en la clase y no podíamos. Y a uno le da una vulnerabilidad porque dice, ¿qué ha pasado? Me han echado, he hecho algo que no estaba bien, no merezco estar en la clase. Y esa sensación que tenemos de estar conectados o desconectados tiene que ver con el principio de la conexión, el segundo componente del bienestar. Y es una de las razones por la que estamos aquí. No solo venimos aquí para meditar o para aprender, sino para darle sentido a nuestra práctica. Y de eso se trata la conexión. La conexión es la capacidad de sentirnos conectados, pero también, más allá de sentirnos conectados desde el corazón, pensar que nuestra neurobiología está hecha para la conexión. Hay algunos impedimentos para conectarnos. Podemos decir que a veces no tenemos, como en Internet, no tenemos el Wi-Fi o no tenemos las claves para entrar. Y me gustaría hablar de esos fallos neurológicos que a veces hacen que nos sintamos vulnerables y estar desconectados. Uno de los primeros fallos para ello es la vergüenza. La vergüenza es el instrumento más claro que utiliza nuestro sistema neurobiológico para desconectarnos. La vergüenza se conecta con nuestra narrativa interna y pensar, hay algo que hice por lo cual me echaron del chat, hay algo que hice que no me mandaron el mail, y entonces ese algo empieza a rumiar dentro de nosotros. No podemos pensar simplemente que ha habido un fallo técnico. Hay una parte de nuestro cerebro que lo primero que piensa es la vergüenza. Y la vergüenza es el medio, el instrumento que utiliza nuestra neurobiología para desconectarnos. El pensar que hay algo que no va bien en mí y que si los otros lo descubren, entonces no voy a ser digno de estar contactado con los demás. ¿Va? Pensar que hay algo que no está bien en mí. Y ese algo es un sufrimiento, una suferencia, ¿no? En general todos tenemos algo que sentimos que no va bien en nosotros, pero ¿cómo regulamos ese algo que no va bien en nosotros y cómo lo sentimos? ¿Y qué capacidad tenemos de empatizar con nosotros y de seguir conectando? Tiene que ver con la vergüenza. Y la vergüenza es un elemento fundamental en la vulnerabilidad. Bájale, sí, por favor. Gracias por cerrar los micros. Gracias. Nadie de nosotros queremos hablar de que nos sentimos vulnerables. O quizás le hablamos a algunos amigos sobre lo que nos pasa, porque sentirnos vulnerables es igual a decir que no estamos ok, y en nuestra sociedad decir que no estamos ok es terrible, pero todos nosotros sentimos a veces que somos vulnerables. Lo que sustenta la vulnerabilidad y cómo la sentimos es a través de la vergüenza. Y dentro de la vergüenza hay un sentimiento que se expresa muy claro de que no podemos explicar aún en términos neurocientíficos de no ser suficientemente buenos. El no ser suficientemente buenos genera una vulnerabilidad insoportable. Me gustaría llamarla insoportable. Y esa es la idea que me gustaría trabajar en la primera meditación, esa idea
de la vulnerabilidad insoportable, una idea en la cual yo quiero conectar con los otros, quiero dejarme ver, ver de verdad, pero no puedo. Y eso es la propuesta para la primera meditación. Pero antes de iniciar la meditación, quisiera, como siempre, pediros, ¿qué es para vosotros la vulnerabilidad? ¿Recordáis algún episodio en el cual vosotros os sentisteis vulnerables? No hace falta que detallemos el episodio, ¿verdad? Porque al hablar de la vergüenza, pues vamos a decirlo, pero ¿qué diríais de la vulnerabilidad? Levanten sus manos. Carla, Loira o Ana Marisol, ¿podéis ayudarlas? Y aquí está. Junuen a Sansa. Iniciar. Está Yuen. Está reiniciado su audio. Y solo, dame un segundo, voy a cambiar para que puedan ahorita y después lo cierro. Ok, ahora puede Yuen activar su micrófono, por favor. Yuen, ¿puede activar su micro? ¿Me escuchan? Si no, abrimos a otra persona. María, perdón, no sabía si estaba escuchándome, Concha. María Garza, ¿puede activar su micro? No. Georgina. Acá Algo hizo estoy. raro Yo hoy. sí sé cómo Georgina, ¿sí funciona. estás? Ok, adelante. Yo tengo ventaja porque entiendo cómo funciona. Adelante, querida. Usa Bueno, tus buenas noches. privilegios. Buenas noches. Hoy como espectadora, bueno, siempre. Realmente me sentí vulnerable con la enfermedad. Pero no con la enfermedad en sí, porque el cáncer yo no sentía la enfermedad como debilidad, pero sí me sentí vulnerable con el tratamiento. Como que eso hizo que se abriera un espacio desconocido para mí en el tener que decir, no puedo, esto no lo puedo hacer. Y, y fue un espacio nuevo para mí, tener que o detenerme a mirarme y decir, si hago esto, no, directamente ni siquiera podía seguir mi impulso, porque el físico no me lo permitió durante el en algunas situaciones del tratamiento. Entonces fue un espacio de debilidad que no conocía. La verdad que fue muy interesante transitarlo. Gracias. ¿Quieres otro comentario, Concha? Sí, vamos a tomar 3 y luego vamos a la meditación. Perfecto. Martina Cristel, ¿puede activar su micrófono, por favor? Ahí está, ¿se me escucha? Sí, adelante. Bueno, para mí creo que la vulnerabilidad a veces puede ser el hecho de sentirse como desprotegido o de alguna forma que se puede ser lastimado, dañado o sentir como esa impotencia de hacer algo. Creo que yo a veces lo vivo en varios aspectos, como, no sé, estar en la calle de noche y sentirme vulnerable a un robo o algo por el estilo. Pero también creo que la vulnerabilidad tiene su lado bueno y su lado humano, y creo que si se la aprovecha, se la abraza y se la ve tal vez un poco más lindo y se la trata con confianza, puede conectar y unir a personas y hacer que nos veamos a veces más humanos y menos héroes, porque a veces cuando nos vemos héroes y dejamos un poco esa vulnerabilidad, como que nos cargamos con cosas que tal vez no deberíamos cargar o que nos hacen mal. Entonces creo que sí tiene igualmente su punto bueno y que puede ser usado de formas muy hermosas. Gracias, muchas gracias. Y
De nuevo, amablemente le pedimos que cierren los micros con cariño. ¿Junuen puede activar ahora? ¿O María Garza? María Garza, adelante. Creo que tiene mala su señal. Okay. Daniel, for here. Daniel, Sí, adelante. gracias. Yo me siento vulnerable, por ejemplo, en este contexto. En el contexto de este diplomado, en el cual no es mi lugar de comodidad, y acá me siento vulnerable. Y me siento con vergüenza muchas veces ante la no posibilidad de comprender de lo que se está hablando, por ejemplo. Pero por otro lado, es difícil, me doy cuenta como hombre a lo largo de mis años, demostrar con tranquilidad que somos vulnerables los hombres, porque culturalmente, y más para alguien de mi edad, es como que no está permitido ser vulnerable o mostrarse vulnerable. Eso es, o era, ahora no tanto, pero era un símbolo de debilidad. Sin embargo, para mí la vulnerabilidad es una fortaleza porque demuestra, como decía Karina, creo recién, la humanidad de la persona. Gracias, gracias por establecer una diferencia entre debilidad y vulnerabilidad, ¿verdad? Que no es lo mismo, debilidad y vulnerabilidad. Bueno, vamos a empezar con la primera meditación de la tarde y de nuevo os pido que cerréis los micros. Carla, si puede ser que los cierres todos, luego yo me conecto. Los cerré todos, no los pueden reiniciar ahora por ellos mismos y cuando pidan los comentarios los voy a abrir para que lo puedan hacer, Concha. Así está mejor para el trabajo. Gracias, muchas gracias. Muy bien, pues vamos a sentarnos en una posición cómoda. Es la primera meditación de la tarde. En Action, la vulnerabilidad. Primer ejercicio. Vamos a sentarnos en una pose cómoda y si es posible pongan los pies tocando a la tierra con la espalda recta y observen los 7 puntos de anclaje, los pies, las caderas, la espalda, los hombros, los brazos y las manos, el mentón y la barbilla, la boca cerrada y llevar la atención cerrando los ojos a la punta de la nariz. Pero si sienten que cerrar los ojos les angustia, manténganlos abiertos en una pose tranquila. Vamos a inhalar y exhalar llevando la atención a la respiración 10 veces, cada uno a su ritmo. Si sienten que están presentes, levanten la mano derecha y amablemente colóquenla cerca de la piel, o si no cerca de la ropa, tocando su corazón. Y vamos a contar de nuevo 10 latidos cardíacos. Ahora vamos a imaginar, visualizar o sentir que simplemente pudiéramos llevar nuestra atención a la palma de la mano
Es como si respirásemos por la palma de la mano y sintiéramos la calidez, el abrazo de la mano, el consuelo y la tranquilidad de estar en un buen refugio, estar en casa. Y ahora voy a poner las aspiraciones de que esta práctica sirva para estar en calma, para estar tranquilo, para estar seguro. Siente cómo te sientes cuando respiras esa seguridad, esa calma. Ahora vamos en la siguiente respiración a imaginar, visualizar o sentir que frente a nosotros surgiese la imagen de la vulnerabilidad. Primero surge la forma, el color, el tamaño, la textura, y podemos ver cómo esa imagen se va formando poco a poco. Y dejemos que la mente cree esa imagen. Simplemente observa lo que está pasando. Vamos a observar en la imagen de la vulnerabilidad distintas cualidades. Y en esas cualidades que encontramos en la vulnerabilidad vamos a ver la conexión, también vamos a ver la vergüenza, y el coraje. Y siente cómo te sientes cuando sencillamente experimentas que esas tres cualidades están en la imagen de la vulnerabilidad. Y ahora, habiendo sostenido la imagen de la vulnerabilidad, visualiza un espacio entre tú y la imagen. En ese espacio vacío, puede estar atravesado por un río, por un canal, por un cielo. Es un espacio seguro en donde va a surgir una imagen de vulnerabilidad cuando tenías menos de 3 años. Deja simplemente que esa imagen surja y obsérvate a ti mismo, a ti misma en esa imagen. Y siente cómo te sientes cuando ves a ese ser pequeño y vulnerable. Siente la vergüenza, quizás las ganas de buscar la conexión con otros, cómo el bebé desarrolló, el niño, las estrategias para conectarse. Y ahora desde la imagen de la vulnerabilidad y desde tu yo adulto, le decimos 3 frases.
que estés seguro, que estés en calma, que seas feliz. Siente cómo te sientes cuando hay esa imagen tuya que deseas la calma, la seguridad, la felicidad. Ahora visualiza cómo la imagen del niño o la niña se disuelve y la imagen de la vulnerabilidad se disuelve. Vuelves a llevar tu atención a la respiración. 10 respiraciones completas, observando los cambios en el cuerpo. Emociones, sensaciones, percepciones o intuiciones, pensamientos. Observa cómo eso se va presentando simplemente al respirar. Y amablemente abrimos los ojos. Si tenéis un lápiz o una hoja para anotar, podéis tomar vuestras notas sobre esta primera meditación de la vulnerabilidad, ¿verdad? Voy a intentar hacer al menos 4 o 5 de la serie y ahora os explicaré cómo surgieron y por qué son así. Abrimos micro, Carla. Sí. Ahora Comentarios. están listos. Podemos iniciar los comentarios. Si pueden levantar la mano quienes deseen participar. Por favor, quienes no están participando, silenciar su micrófono. Maribel Corona tiene comentario. Por favor, Maribel. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Un poco extraño, me ha dolido muchísimo la zona de los oídos y yo por un momento sentí, sí, mucho dolor. Estuve a punto como de quitarme los audífonos y conforme iba sucediendo el ejercicio, como esa sensación de miedo, me sudaron las manos. Ahora mismo están todavía como las piernas como entumidas. Tengo una silla bastante cómoda. Llegó un punto en que yo me hacía como para abajo, como diciendo, no es cierto, esto es otra cosa. Y incluso me distraje mucho pensando, estoy enferma, me está pasando algo. O sea, no caché que era un tema de la vulnerabilidad hasta que empecé como a escucharla más así como enfócate, enfócate. Pero la sensación de vulnerabilidad, de solo pensar en la vulnerabilidad, es como muy fuerte para mí. Inmediato mi cuerpo reacciona como en esta sensación de miedo. Qué interesante, ¿verdad? Porque este tipo de meditaciones que forma parte de la neurociencia contemplativa sigue una línea de trabajo que se llama no evitación. Y normalmente nosotros no queremos reconocer lo que tenemos miedo, y con lo cual agrandamos más el miedo. Pero sabemos que explorar el miedo reduce el miedo, pero antes de reducir el miedo tiene que salir el trauma. Y parte del trauma es la vulnerabilidad que hemos estado sosteniendo. Es como sostener algo en el cuello, ¿verdad? Que es el estrés, sostener algo y de repente cuando lo llamas, el poder de la palabra, el cuerpo responde y responde con marcadores somáticos. Antonio Damasio nos enseña que los marcadores somáticos solo basta nombrarlos para que se activen y por eso necesitas solo unos segundos que te digan vulnerabilidad y tu cuerpo responde a ello, ¿no? Es muy interesante. ¿Pudiste ver una escena de cuando eras pequeña?
No, me costó muchísimo desde que empezó a decir, imagínate que está enfrente de ti, yo solo veía oscuro, oscuro, oscuro y trataba de enfocarme, pero el malestar físico fue tan fuerte que yo de verdad en un momento dije, me estoy enfermando, algo, o sea, que yo decía, me tengo que retirar del ejercicio porque me siento mal, o sea, es una sensación física muy fuerte que me llevó a pensar, todavía lo repito y siento las piernas y las manos me suenan las piernas como que me tiemblan. Es como esto que decía de la evitación, como de ya no quiero escuchar, o sea, ya renuncio, prefiero quedarme así y buscar otra parte. Y ahora mismo que lo digo, las manos me siguen sudando como en esa sensación de no, no quiero sentirme así, es muy angustiante, esa sensación tremenda. Y no, o sea, intenté imaginar como a mi yo pequeñita, una niña, y cuando decía disolver la angustia sentí un poco de alivio. Y fue cuando ya dejé de sentir como el dolor acá, como cuando uno exprime un limón y el jugo de limón hace que esta parte del, como entre el cuello y como las orejas, no sé, duele, ese dolor yo sentía. Entonces no sé si tenga que ver a lo mejor con, bueno, yo lo asocio con el miedo. Preguntaba por ahí, ¿es lo mismo vulnerabilidad que debilidad? Y ahora mismo me surge la duda, que no es que sea lo mismo, pero se experimenta un proceso de debilidad. Bueno, yo ahora lo sentía porque decía las piernas que me tiemblan, pero ni para correr, porque las siento muy débiles, era como esa sensación. Entonces no es lo mismo, pero la debilidad acompaña la vulnerabilidad. Sí, pero no es lo mismo. Ahora hablaremos de eso. Fíjate que es interesante porque tú lo has focalizado en un sentido muy intenso, que ha sido los oídos, ¿verdad? Uh-huh. Y es interesante porque cuando estamos hablando de los niños pequeños, sabemos que hay 3 sentidos que son muy importantes en el trauma y por tanto en la vulnerabilidad, que es el olfato, el oído y el tacto. Entonces tú la has focalizado mucho en los oídos, que seguro no te dolían para nada antes de la meditación, pero luego No, sí. para nada. No es una meditación en el sentido clásico, lo que estamos haciendo es un trabajo más psicoterapéutico en el proceso de reconocimiento, de autoconocerse sobre qué está pasando dentro de nosotros, consciente y permitir que las barreras del inconsciente surjan, ¿no? Surjan cosas. Gracias por expresar. Gracias a usted. Gracias, gracias. Okay. Alejandro Carrasquilla. Parece que no está. Diego. Ay, ya está Alejandro. Ya está. Adelante, Alejandro. Okay. Más bien era, no sé si, es que lo que pasa es que cuando pasamos de un bloque a otro y uno quedó con la mano alzada, queda algo de anterior y... No importa, podemos comentar las dos cosas. Adelante, Alejandro. Bueno, lo primero de anterior es si vergüenza es igual a la indefección, es a criterio o a norma, si eso obedece a criterio o a norma, si es un tema moral o un tema de supervivencia de nuestra identidad o del ego, del yo. Es muy interesante. Sí, ¿me preguntas sobre la emoción de la vergüenza? Sí. La emoción de la vergüenza, antes de la neurociencia, nosotros creíamos que estaba en el núcleo más básico del cerebro, ¿verdad? Normalmente muchos autores la habían colocado como una de las emociones primarias, la culpa, la vergüenza, el miedo, pero después de explorar más con neurociencia sabemos que es una emoción social. La vergüenza no es innata, es algo que se desarrolla en función del contexto y el niño la experimenta. Por eso os he llevado a los 2-3 años. A los 2-3 años empieza a surgir la emoción de la vergüenza. La vergüenza tiene que ver con la visibilidad y con la invisibilidad. La vergüenza puede conectar con el disparador del miedo. El miedo y la vergüenza pueden hacer un match. Y entonces es bastante paralizante, ¿verdad? Por ejemplo, la gente marginada. Cuando sienten, imagínate a alguien, pues personas de color, ¿no? En Estados Unidos ahora que han sentido el miedo de que les podían matar o hacer algunas cosas y también la vergüenza
de ser de un color, la estigmatización. El racismo tiene que ver mucho con la vulnerabilidad y la vulnerabilidad se hereda, la propensión vulnerable. Si tus ancestros fueron vulnerables, tú tienes vulnerabilidades. Son clarísimas. La vergüenza es una emoción social y la encontramos en las áreas límbicas. La encontramos en concreto en el hipocampo. Ahí está la vergüenza. Gracias. No, yo definiría que el origen de la vergüenza es una expresión donde la persona se siente indefensa, vulnerable, ¿verdad? Y que la vulnerabilidad acoge las debilidades, pero también acoge fortalezas. Me gustaría hablar de los dos aspectos. La vergüenza y la culpa dentro de la tradición judío-cristiana es muy fuerte. En todas las culturas existe, pero en nuestra cultura es un elemento de regulación muy fuerte. La vergüenza se expresa de manera diferente atendiendo a las culturas y el contexto, porque hay cultura y el contexto. El contexto siempre se puede revisar, pero a veces la cultura se niega a ser revisada por el contexto. Por ejemplo, en el machismo. ¿Qué más ejemplos se me ocurre? La dilapidación de las mujeres en el Islam. Pues no dice la cultura que las dilapiden, pero a través del tiempo lo han hecho y el contexto cuando intenta cambiarlo, la cultura responde. Hay muchos rituales que tienen que ver con la vergüenza. Y la vergüenza conecta con algo muy interesante en el cerebro que se ha investigado bastante, que es el honor. Cuando a ti te quitan el honor, sientes vergüenza. Y hay culturas donde que te quiten el honor es lo máximo. Eso no puede pasar. Entonces, por ejemplo, el concepto del honor en la cultura japonesa es muy alto. Me gustaría hablar de Japón un poco esta tarde. Y no es porque tú me lo hayas preguntado, sino porque lo tenía pensado, ¿no? Entonces, hay muchos temas culturales que no entendemos y la relación de la vulnerabilidad también tiene que ver con la cultura. Por ejemplo, cuando nosotros nos saludamos, en realidad lo que estamos haciendo es un pacto de no agresión. Ponemos una mano y al dar la mano, yo doy la mano y marco una distancia proxémica, la distancia de aquí no pases. En inglés, greetings, la palabra greetings viene del alemán antiguo Gretur. Y Gretur quiere decir aullido. Entonces, saludar a alguien es aullar a alguien. ¿Qué quiere decir eso? Pues que marcamos en nuestros rituales unas normas muy claras. Y una de las normas que marcamos es la vergüenza, lo que está permitido y lo que no está permitido. En nuestra sociedad estamos perdiendo los rituales y al perder los rituales, Alejandro, se mueve la vergüenza. Entonces, lo que era antes una vergüenza noble, ahora se convierte en una vergüenza sin ningún tipo de valor, lo que llamamos la impudicia digital, por ejemplo, podríamos hablar, ¿verdad? Es un tema muy interesante en filosofía. Pero quiero volver a Oriente y a Japón, porque me gusta mucho Asia, pero en Asia uno puede estudiar mucho el elemento de la vergüenza. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, cuando los japoneses perdieron la guerra, les habían quitado el honor, ¿verdad? Y muchos de ellos se hicieron el harakiri. Hara, que es la parte del centro, y kiri, que es muerte. Harakiri, quitarte la vida. Entonces, no podían vivir con la vergüenza, preferían la muerte. Y cuando hablamos de vulnerabilidad y de vergüenza, tenemos que hablar de honor. Y eso para darte una idea de cómo pueblos no soportan perder el honor. Otro, por ejemplo, en India y en Pakistán, que también he estudiado mucho el elemento de la vergüenza, existe el concepto de los crímenes de honor. Cuando tú has hecho algo a una familia, la familia tiene el derecho de vengarse.
y establecer un crimen de honor porque tú le has quitado la vergüenza a la familia. Y la similitud entre vergüenza y honor están muy cercanas en el cerebro. Siempre emociones sociales. Esto viene a colación de tu pregunta, ¿verdad? Y entonces pueden ejecutar un crimen de honor. Por ejemplo, un hombre considera que si la mujer se ha ido con otro o si la ha dejado, tiene derecho a echarle ácido en la cara. Crímenes de honor. En otros países pasa. En México también he visto algunos. Se traté a una paciente que le pasó. Horrible. Entonces tiene que ver con este concepto de la vergüenza y del honor, de lo que la persona puede soportar y no puede soportar en la vergüenza. Y ahora, para volver a nuestra cultura latina, por ejemplo, en Italia, el senso de la vergüenza es muy fuerte. Y de hecho hay la palabra vergogna en italiano, ver, que quiere decir ver, y goña, que quiere decir que no te ven. O sea, vergogna quiere decir que te dejan sin ser visto. Y esto no se puede soportar, que no te vean. Entonces, que te dé vergüenza significa que no vas a ser visto por el grupo. Y dime, Alejandro, si no eres visto, ¿qué es lo que te pasa? Pues que mueres. Entonces, por eso me dices si es de supervivencia o es moral. Es moral, pero afecta a la supervivencia. ¿Me he explicado bien, Alejandro? Sí, sí, muy bien. Muy bien el tema. Los japoneses, por cierto, le pidieron a los norteamericanos que se rendieran, pero no tocaran a Hirohito, al emperador. Y los vencedores no le bastó. Lo hicieron firmar de todas maneras para que la vergüenza fuera peor y que no levantaran más la mano. Esa fue una total humillación que ese pueblo debe tener y lo tiene por generaciones. Porque era un asunto que los dejaran el emperador solo, no lo tocaran. Es muy interesante los temas culturales. También en China, en el último emperador, The Last Emperor, y la cuestión de Manchuria, ¿verdad? Cuando llegó la revolución de Mao Zedong y le quitaron el honor a las familias, de nuevo la vergüenza, quitarles el honor. Y os recuerdo que en las guerras una de las prácticas más comunes es quitarles el honor a las mujeres, violarlas. Y eso es el acto más vergonzoso, porque así su familia no puede levantar la cabeza. O sea que la vergüenza es un elemento muy importante a la hora de hablar de la vulnerabilidad. Y como muy bien has indicado, es una emoción moral, pero que cuando se sobrepasa, como es el hipocampo, tan cercano a la vecina amígdala, dispara los resortes, los impulsos más primarios. Y por eso la vergüenza, cuando no se regula, una persona por vergüenza puede llegar a cometer crímenes, y de hecho muchos crímenes se cometen por vergüenza, porque alguien ha hecho algo que tú no lo soportas, y como no lo soportas, cometes un crimen, o suicidios también por vergüenza. Por ejemplo, era muy común que hombres, ¿no?, en el siglo XX, en el siglo XIX, que eran ricos y de repente se arruinaban, se suicidaban con un tiro. Era el tiro de honor, el derecho de quitarse la vida, ¿verdad? Porque no podían soportar la vergüenza. Entonces, la vergüenza tiene que ver mucho con la vulnerabilidad. Cuando tenemos pacientes que sufren mucha vergüenza, la vergüenza puede ser patológica. ¿Quisieras añadir algo, Alejandro? No sé en qué hace años se barajó mucho un concepto, un aparente diagnóstico, era el famoso pánico homosexual. ¿Qué había? Lo invocaban algunos forenses diciendo que era este que se acostó con aquel otro, y entonces en el momento que se dio cuenta que le gustó, terminó asesinando
al otro. Y era, según esta tesis que había ya, era tal cosa como que se dio cuenta, yo también soy, y ahí mataba al otro. Eso se barajó por mucho tiempo. Yo creo que eso ya no se menciona. Eso está fuera de la ecuación a la hora de determinar ese famoso asesinato por esa causa. Por eso decía pánico homosexual. Bueno, es una versión de la vergüenza, lo ves, ¿verdad? Sí. Claramente. La vergüenza es una emoción que hay que trabajar muy bien con los pacientes, y también si hay educadores en el aula, absolutamente hay que trabajarla con los niños, sobre todo en la etapa primaria. Había un comentario más, ¿verdad, Carla? Varios, Concha. Tere Ordaz, ¿puede Sí. activar su micro, por favor? Y también estaba Diego Sí, de Argentina, gracias. que se quedó a medias. Sí, Diego también. Ahora vamos. Hola, buenas tardes. Me gustaría comentar sobre el ejercicio. Me generó mucho miedo, me generó un gran terror porque yo evoqué los terremotos de la Ciudad de México, sobre todo en el 85. Entonces lo que aparece, la imagen que aparece es de una total destrucción. Todos estos edificios dañados que se caen, y el movimiento, recordé mucho el movimiento del temblor de hace 2 o 3 semanas, y sobre todo el tiempo que duró. Eso me impactó, la sensación de que no termina esta situación de vulnerabilidad, ¿no? Me pareció que fue un tiempo largo. Bueno, el temblor duró más de 1 minuto, ¿no? Más de 2 minutos, creo, y esa sensación que vino al momento del ejercicio fue, bueno, me dieron muchas ganas de llorar, y al mismo tiempo que aparecía esta parte de los edificios caídos y del tiempo y del movimiento, también aparece de una manera muy tímida la imagen de un departamento nuevo, de un departamento muy sencillo que se reconstruye. Y cuando usted dice que evoquemos a un niño, no recuerdo ahorita cómo, yo me veo caminando, aprendiendo a caminar, ¿no? Y lo que asocio es esta sensación de, bueno, no lo asocio, más bien como adulta veo cuando aprendes a caminar te puedes caer, ¿no? Te puedes caer y necesitas que alguien te vigile o te cuide. Y también lo que aparece después son las manos de mi papá. Mi papá tenía unas manos enormes, maravillosas y preciosas, anchas, ¿no? Que para mí siempre han evocado la seguridad. Y bueno, como mi papá no está, pues después por ahí alguien me regala no es una cobija, es un chal, que es la textura es muy afelpada. Entonces yo me veo cubierta por ese chal, y lo que me llama mucho la atención es el terror, ¿no? El terror de lo que se cae, que son estos edificios del terremoto. Aparece pues la ciudad, ¿no? Aparece mi ciudad realmente destruida. Eso es lo que me generó el ejercicio, y lo quería comentar, porque me parece, me siento muy sorprendida, realmente eso es lo que me pasa, me siento muy, muy sorprendida, también sentí mucho miedo, mucho miedo, y por ahí al final como volver a construir esta parte de reconstruir nuevamente, ¿no? Y que se puede hacer, ¿no? Que finalmente se puede hacer. Muchas gracias a usted. Gracias. Vamos a tomar a Dani y seguir avanzando. Dani, que se quedó suspendido. Dani, ¿nos escuchas? No, Dani, perdón, Diego. Diego era. Sí. Aquí estoy. Primero, como siempre, bueno, buenas tardes a todos y gracias por los vastos océanos profundos que abrís en cada conversación. Eso, como primero, ¿no? Y lo segundo, esto, ¿no? De esta gran diferencia entre debilidad y vulnerabilidad. Y alguien lo trajo, digo, yo hasta la resignifico como una fortaleza que nos abre posibilidades de nuevas acciones, a partir de esto que hablabas, ¿no? De la conexión.
porque si tengo conexión con mi vulnerabilidad, digo, me abre la posibilidad de pedir aquello que no tengo, de gestionar aquello que no tengo, aceptando que está, abrazando que está, y tendiendo las redes y los pedidos que tenga que hacer. Entonces digo, esto está buenísimo si tengo la conexión. Y si no la tengo, me genera una gran debilidad, ¿no? Una gran imposibilidad de ver que soy vulnerable. Porque si no fuera vulnerable, sería invulnerable. Y si soy invulnerable, estoy fuera de lo humano, ¿no? O sea, es como, era una reflexión que quería traer y me encanta lo que estás trayendo, y en este punto como una posibilidad de fortaleza, y esta gran parálisis de la vergüenza, ¿no? De la vergüenza, la no conexión y la imposibilidad. O sea, era como algo que me encantó y que quería compartir. Gracias, Diego. Vamos a seguir en la... ¿Me cancelo silenciar? ¿Ahora puedo hablar? Ya. Ya, no, disculpa, Concha. Gracias, no pasa nada. Cosas, no me lo tomo personal, tranquila. Bueno, vamos a la segunda parte. Me gustaría hablaros más de la etimología de la palabra vulnerable y veréis por qué es tan bonita. Vulnerabilidad tiene 3 raíces en términos semánticos. La primera de ellas es vulnus, y vulnus en latín significa herida. Después le añadís la partícula habilis, que quiere decir hábil, alguien que puede. Y luego le ponéis la partícula dat, que es cualidad. Lo sumáis todo junto y es la cualidad que tiene alguien para poder ser herido. ¿A qué es hermoso? Eso es la vulnerabilidad, la cualidad que tiene alguien para poder ser herido. Por ejemplo, en el amor. Hay personas que no aman porque no quieren ser heridas, porque se sienten vulnerables, o que no quieren tener amigos porque se sienten vulnerables, o que no quieren salir a la calle con el COVID porque, ay, cojo el COVID, ¿no? Pues eso tiene que ver con la capacidad de sentir que podemos ser heridos. Entonces, ¿cómo podemos trabajar esa potencialidad de sentirnos heridos? La herida, ¿qué es la herida? La herida puede ser física, puede ser emocional, pero también es moral. Y por eso, cuando hablamos de vulnerabilidad, hablamos de las áreas básicas del cerebro y también de las áreas que tienen que ver con nuestras conexiones. Somos vulnerables, como ha dicho alguna compañera, cuando salimos a la calle y nos pueden atracar. Somos vulnerables cuando nos pueden insultar. Somos vulnerables cuando nos pueden ultrajar moralmente. Entonces hay diferentes grados de vulnerabilidad, lo cual hace que sea muy interesante. La vulnerabilidad también tiene que ver con un concepto que puede aplicarse a la resiliencia. Si tú eres resiliente, puedes sobreponerte a las heridas. Así que cualquier cosa te suceda en términos de vulnerabilidad, de sentirte herido, pues puedes trabajar con ello. Clásicamente nosotros hemos creído siempre que las mujeres eran más vulnerables que los hombres, pero fijaros que no es cierto. Las mujeres vivimos más que los hombres. Así que en términos de sistema inmunológico, la mujer es más fuerte, es menos vulnerable en muchos aspectos, que ya se sabe a nivel científico. Y otra cosa interesante son las condiciones sociales y culturales. Entonces, de la misma manera que cuando sucede un desastre natural nos sentimos vulnerables, la vulnerabilidad tiene que ver con nuestra capacidad de recuperación frente a un evento interno o externo que nos golpea. Y eso conecta con la resiliencia. ¿Cuál es el poder que tiene la vulnerabilidad? La vulnerabilidad se puede decir que la podemos usar a favor o en contra. Hay 2 tipos de personas. Hay gente que piensa que en la vida tienen que defender su honor y su identidad y tienen un profundo sentido de amor y de pertenencia de sí mismos y luchan por eso. Esas personas son más vulnerables técnicamente, porque a la que les hieran en algo es como el talón de Aquiles, introducen variables de miedo.
Y hay otras personas que tienen una sensación profunda de estar presente, pero fluyen más. Esos son más los que hacen más uso de la vulnerabilidad en un sentido positivo, como un don. ¿Qué tienen en común las dos personas? Hay 3 elementos que hay que trabajar en la vulnerabilidad, que ya lo he puesto en la primera meditación. El primero es el coraje. El segundo es la conexión. Y el tercero es la compasión. El elemento del coraje, de nuevo, coraje viene del latín cor, que es corazón, como la coraza, ¿verdad? Y ag quiere decir actuar. Entonces, actuar con corazón, hacer algo con corazón. Las personas que se sienten vulnerables de la primera categoría sienten que son imperfectos y que cualquier cosa hagan no lo van a hacer bien. Por lo tanto, minva o disminuye su coraje. El segundo elemento de la vulnerabilidad es la compasión. Y aquí la compasión la tomamos desde el ámbito de la autocompasión, la capacidad de ser amables con nosotros y luego con los demás. Por lo tanto, practicando la amabilidad, podríamos aumentar nuestra vulnerabilidad positiva y también nuestra resiliencia, también lo sabemos. Y el tercer componente de la vulnerabilidad es la conexión. La conexión tiene que ver con el propósito de vida, pero también con la autenticidad. La conexión tiene que ver con estar dispuesto a soltar la idea que tenemos de ser quien somos, una narrativa, e introducirnos en algo que no sabemos, en el no saber. Y también de aceptar que en la vida se pierde para ganar, que hay que soltar. Esos 3 elementos son consustanciales dentro de la vulnerabilidad, como 3 elementos. Vamos a trabajar ahora esos 3 elementos en la siguiente meditación. Vamos a sentarnos de nuevo en una posición tranquila y vamos a respirar amablemente y tomarnos un primer minuto para hacer 10 respiraciones profundas. Si sientes que ya estás presente y centrado, centrada, levanta la mano derecha, la llevamos cerca del corazón y vamos a notar, a apreciar 10 latidos cardíacos. Y simplemente siente cómo te sientes cuando te dedicas un espacio a escucharte. Y ahora volvemos a centrar la atención en el corazón, a centrar la atención en el corazón y respirar. Vamos a imaginar, evocar o sentir de nuevo cuando nosotros éramos pequeños. Vamos a evocar la figura de nuestros cuidadores e imaginar, sentir o percibir la amabilidad de su trato. Vamos a apreciar la amabilidad de su caricia, de nuestra madre, nuestro padre. También la amabilidad de darnos de comer, de beber,
Y siente cómo te sientes cuando aceptas que en aquel momento de tu vida necesitaste que otros te alimentasen. Vamos a imaginar que empezamos a caminar y a veces nos caíamos, y la amabilidad de la tierra al recogernos, la amabilidad del espacio al tenernos, de la casa donde vivíamos, el aire que respirábamos, y siente como la amabilidad es un elemento de la vulnerabilidad, reconócelo. Vamos a avanzar en el tiempo, imaginar tu primer día en la escuela, los nervios, el entrar en el salón de clase y la amabilidad de tus maestros, del sitio donde te sentaste, el estuche con esos colores, el olor, la amabilidad de tantas cosas que se te dieron. Y siéntete agradecido y apreciándolo. Vamos a correr en el tiempo y observar la amabilidad de tus amigos, tus mejores amigos de la infancia. Y siente su tacto, su olor, su presencia. Y ahora vamos a imaginar un momento en la adolescencia, entre los 10 y los 12 años, en los cuales en algún momento te sentiste vulnerable, pero pudiste tener el coraje de salir adelante. Y recuerda ese momento. Recuerda cómo era la escena, las sensaciones. Observa la escena. Observa al observador de la escena. Y observa simplemente cómo pasa incluso el observador. No te aferres. Deja que la escena sea. Y siente cómo las emociones se sueltan. De nuevo observa la escena. Observa quien observa la escena. Y observa al observador de la escena. Siente cómo te sientes. Cómo te sientes al soltar. Vuelve de nuevo a tu corazón. Que pueda yo estar en calma. Que pueda yo estar seguro. Que pueda yo ser feliz. Y poco a poco vamos a abrir los ojos. Kindness, la amabilidad. Uno de los elementos más importantes en el poder de la vulnerabilidad. Hemos hablado de 3 elementos merecedores: coraje, compasión y conexión. Y dentro del coraje está la amabilidad, dentro de la compasión también, y dentro de la conexión también. ¿Cómo fue esta meditación? Tenemos 2 manos, Concha. Adelante. La mano de Pilila, el
No sé si es su nombre. Permíteme. Voy a darles permiso para que activen sus audios. Ok. Ahora pueden activar sus audios. Pili. Hola, buenas tardes. Muchísimas Hola. gracias, Concha. Me has remitido a una experiencia muy difícil. En el ejercicio pasado que hablabas de cuando éramos pequeñas, como de 3 años, me manoseó uno de los trabajadores de mi papá y ahí perdí mi honor. Yo pensaba que no podía salir con eso. Realmente me sentí muy vulnerable, muy avergonzada por muchísimos años, hasta que ya grande di con un gran terapeuta al que quiero muchísimo y me hizo favor de que pudiera yo sacar esto. Entonces, cuando hacía el ejercicio decía, Concha, ¿dónde estabas durante tantos años? Qué bueno que puedes compartir esto tan grande para todos los demás, porque en realidad yo me sentía como indigna de casarme. Hasta una vez pensé irme de monja y dije, no puede ser. Y de verdad, te felicito de corazón de hacer estos ejercicios, porque estoy segura que para muchos, como para mí, que me hiciste volverlo a revivir y volverlo a soltar, son maravillosos. Gracias, Concha. Gracias a ti por comentarlo. Muchas personas se sienten apresadas dentro de la indignidad. La indignidad es inconfesable y cuando se produce la etapa preverbal o uno es muy chico, también puede ser que la olvide o la disocie, pero está dentro de uno. Y más que acordarse de lo que pasó, uno vive los efectos sin ni siquiera saber ya lo que pasó. Es como vivir los efectos colaterales de Chernóbil. No estabas allí, pero llegó generaciones más tarde, ¿no? También quiero decir que, y porque sé que te interesa la ciencia y me consta, que toda la vulnerabilidad es un componente genético, ¿verdad? Encontramos vulnerabilidad en los sistemas y también en ciencia lo observamos, son tendencias. Es muy importante elaborar esas tendencias a nivel epigenético para reducir la indefensión que tienen los sujetos. Toda indefensión también tiene 3 componentes. Una es el sujeto, otra es su cultura y la otra es su contexto. Entonces, dentro de lo que es el sujeto, tenemos que elaborar, no hace falta confesarlo, pero está bien soltarlo, elaborar con un terapeuta o como sea, lo que son esas vulnerabilidades, esas cosas que hemos ido guardando, ¿no? Sobre todo cuando han sido episodios muy significativos. Muchas gracias. Gracias. Bien. ¿Necesitas otro comentario, Concha? Sí, vamos a coger 2 más si quieren hablar, si no lo entiendo. Hay muchas manos levantadas, hay muchas 2 personas más. que quieren hablar. Exacto. Patricia Olivera, ¿puede activar su micrófono, por favor? Buenas tardes, doctora Concha. ¿Cómo Bueno, está? muy bien. La verdad es que a mí la vulnerabilidad me da poder, me siento muy fuerte, siento que puedo, no solamente que hago conexión, sino que dejo que la otra persona se integre y que pueda ser el mismo. Entonces, en el ejercicio anterior me sentía fuerte, con una fuerza me daba mucha fuerza la vulnerabilidad. Poder integrar a la otra persona y dejarla ser tal como es. Y en este segundo ejercicio me conecté con unos episodios de mi infancia y algo muy curioso que desde niña y lo relacioné con mi madre que en paz descanse era así. Yo tenía como 7 añitos, 8, y mi hermana, la que sigue de mí, en algunos momentos no me trataba bien. Entonces agarré y me fui, digamos, ahí no había celular, no había nada, no existía nada en ese tiempo. Y me escapé, tomé el bus, sin tener dinero, le pedí al chofer que me llevara, quería ir al trabajo de mi mamá, y ni siquiera sabía dónde era el trabajo de mi mamá, sabía dónde me tenía que bajar, nada más. Pero siempre me conectó
con mucha fuerza, mucho coraje. Y también cuando era chiquita, de año y medio, 2, me conectó con la amabilidad que las personas que me rodeaban me trataron. Muchas gracias. Sí, siempre estoy levantando la mano, siempre estoy, no importa, ni siquiera pienso si voy a estar bien o mal, simplemente lo hago. Y en esa apertura siento que dejo el espacio para que otra persona también tenga la apertura de ser. Gracias, muchas gracias, Patricia. Micaela Gómez, ¿puede activar su micrófono, por favor? Ahí está. Hola, Mica, ¿cómo estás? Yo tenía una pregunta. Habías hablado de nuestros antepasados. Se corta. Sí, problemas de audio. Creo que estás diciendo, Mica, que he hablado de los antepasados y que quieres que lo desarrolle. ¿Es eso? Eso. No, Sí, ¿verdad? yo creo que sí, Concha. No sé si se le cayó la señal. A ver. Tal vez tiene problema de señal, creo. Creo que sí, que ha dicho eso. Bueno, voy a Ahí empezar puso a en el chat que sí era eso. Dejó en el chat. Vale, perfecto. Quiero empezar desarrollando eso. Eso se ve mucho en las emociones morales, un poco lo que estábamos hablando con Alejandro, cuando un grupo o un pueblo o una persona ha sufrido vejaciones, humillaciones por parte de otro, eso es muy fuerte y eso se queda grabado en los genes. Entonces, no quiero hablar de algunos pueblos, pero le podríamos poner nombre a pueblos que han sido perseguidos a lo largo de la historia o que han sido maltratados. Eso se graba y se graba, es como un estigma, es la estigmatización. Por ejemplo, sabemos que el racismo genera muchísimo estrés en las personas, el sentirse despreciado, porque otra de las partes de la vulnerabilidad, como está la vergüenza, es el odio y el desprecio. El desprecio es lo contrario de no dar aprecio y el desprecio es la negación del amor. Entonces, imagínate que nosotros solo crecemos por amor, porque alguien nos ama, llegamos a donde estamos, desde nacer hasta donde lleguemos, ¿verdad? O sea, que te priven del amor es igual a morir. Si tú estás fuerte, no te pasa nada, pero si han privado a toda tu familia, a todo tu clan, a todo tu pueblo y además te han perseguido y además te han mutilado y te han hecho de todo, eso crea un sentimiento muy fuerte de indefensión aprendida. Esa indefensión aprendida ni siquiera se puede recordar de dónde viene, pero se sabe. Te voy a dar algunas pautas, por ejemplo, de los supervivientes de los campos nazis, ¿verdad? Porque en esa época ya la psiquiatría estaba bastante avanzada, incluso dentro de los campos hubieron psiquiatras que estudiaron esto y gracias a eso, entre ellos Víctor Frank o Primo Levi, pudimos conocer mucho de lo que pasaba dentro. Sabemos que los nietos de la gente que estuvo en los campos tiene mecanismos de miedo y de defensa que ha heredado genéticamente de sus abuelos por lo que vivieron, aunque ni siquiera conocieran a sus abuelos. Por ejemplo, el sonido de las sirenas, algunas piezas de música clásica que sabemos que usaban en los campos para ponerles día y noche la misma pieza, o algunos gestos y movimientos que tienen que ver. No es el trauma simplemente, sino la humillación y la barbarie se graba intensamente. Otro caso interesante que yo estudié, he trabajado bastante Hutus y Tutsis en Ruanda. Las matanzas de los Hutus y los Tutsis eran dos pueblos que vivían juntos y de repente se pusieron a
a matarse los unos a los otros a machetazos. Se cortaban los miembros, se comían, o sea, las vejaciones más grandes, las barbaridades, o sea, estados psicóticos, colectivos. Los hijos, porque no hay nietos, los hijos, aunque habían ido a otro lugar, ¿verdad? Se habían ido de Ruanda, sufrían los mismos mecanismos de lo que era la vulnerabilidad. Entonces, la vergüenza, la estigmatización y la vulnerabilidad es un conductor genético bastante fuerte. Creo que era eso lo que me había preguntado. Espero. ¿Alguna pregunta más, Carla? Sí, tenemos algunos participantes más. Adelante, tomamos uno más, por favor. Miriam Montero. Miriam, ¿puede activar su audio? Gracias. En realidad era del ejercicio anterior. No sé si puedo comentar todavía. Sí, claro. Una cosa que me llamó la atención era cuando hablaba de la vulnerabilidad, y yo viví una experiencia fuerte el año pasado y esto vino a mi mente, pero cuando la doctora Concha dirigía la meditación, en un momento lo que yo llegué a sentir es cómo reconocer en ese momento que mi vulnerabilidad era como buena o bonita, no sé si cabe dentro de ¿no? Entonces es como me he quedado con eso. Quizá algo que no conocía o algo que le tenía miedo a mi vulnerabilidad, en este momento de la meditación era reconocerla, que no es tan fea, sino que era bonita, que era suave, y como cómo aprender a coger mi propia vulnerabilidad. Muchas gracias. Gracias. Sí, exactamente era eso. Eran como dos vías, una más débil y otra más de fortaleza. Las dos están incluidas. Y es para mí como haber logrado la conexión de la que usted habla. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos a avanzar un poco más. Esta vez voy a hablar de la fortaleza, de la vulnerabilidad. Hemos hablado de la relación de la vergüenza y de la relación de las emociones morales, y ahora vamos a avanzar. La vulnerabilidad, más allá de lo que nosotros creemos, es también un valor psicológico. Entonces, lo primero que tenemos que observar es cómo nos sentimos cuando nos sentimos vulnerables, cuáles son los indicadores. Por ejemplo, siento que no soy suficientemente bueno, siento que mi cuerpo se debilita, siento que los demás no me hablarán. Es muy útil desde la perspectiva cognitiva, a lo mejor, anotar todas esas cosas. Son tu relato, ¿verdad? Y una vez que ya lo has elaborado ese relato, dejarlo a un lado y empezar a trabajar otros aspectos que son más constructivos. En los aspectos constructivos me gustaría hablar de las realidades emocionales detrás. Lo primero que hay que hacer es no negar el dolor. Hemos dicho que todo lo que se niega persiste. Entonces, aceptar que estamos sintiendo eso. Aceptar la realidad de nuestra emoción en este momento. Y automáticamente empezar a aceptar nuestros errores. No como fracasos, sino como cambios, como variabilidades. La sociedad nos marca demasiado en un sí perfecto. Y ese sí perfecto nos impide navegar por las emociones. Por eso tenemos tristeza, ansiedad, desesperación. La vulnerabilidad emocional e incluso física tiene una impronta muy fuerte con la vergüenza y con un sí perfecto. El sí perfecto es lo que la sociedad refuerza, pero nadie es perfecto.
Entonces, conectar con nuestra vulnerabilidad me recuerda a algunos filósofos, por ejemplo, Heidegger. Hablaba sobre todo de que somos sensibles, de que somos mortales, de que somos finitos y de que somos vulnerables. La vulnerabilidad es algo que tenemos más los humanos que ninguno de las otras especies en el planeta. Y recordar simplemente que tenemos eso puede llevarnos a apreciar más nuestra vida. Y ahí entramos en un equilibrio entre reconocer la vulnerabilidad y aceptar nuestra fortaleza. Admitir todo lo que no podemos cambiar y que nos hace vulnerables y aceptar todo lo que sí que podemos cambiar y nos hace valiosos. Y eso es importante. Vamos a trabajar eso en la siguiente meditación, la fortaleza de la vulnerabilidad. Vamos allá, nos sentamos en una posición cómoda. Vamos a tomarnos un minuto para hacer 10 respiraciones profundas. Si sientes que estás presente y alineado, levanta la mano derecha y llevamos la mano al corazón. Vamos a sentir 10 latidos cardíacos. Y siente cómo te sientes cuando simplemente has decidido explorar la fortaleza de la vulnerabilidad. Vamos a imaginar, visualizar o sentir que de tu corazón pudiera surgir una imagen que representa tu fortaleza. Esa imagen adquiere una forma, un color, un tamaño y vemos frente a nosotros la imagen de nuestra fortaleza. Es la mejor versión de nosotros mismos. Siente cómo te sientes cuando ves esa imagen. Observa si hay algo que te llama particularmente la atención. Algún detalle, la mirada, el gesto, la mano, un objeto. Y si lo has encontrado, simplemente focalízate en eso. Observa ese objeto o esa parte de la imagen como el corazón de la fortaleza. E imagina que ese corazón de la fortaleza le pudieras poner un nombre, un atributo, una emoción, una sensación. Y siente cómo te sientes. Imagina que pudieras tenerlo en tus manos. Tienes en tu mano el corazón de la fortaleza. Y obsérvalo con detalle.
las pequeñas partículas que lo componen, los rasgos, los perfiles, las luces y las sombras. Puedes descubrir en el objeto, en esa parte de la fortaleza, finísimos hilos. Hilos que son conductores del dolor superado. Y siente cómo te sientes cuando reconoces que en toda fortaleza hay un dolor superado. Imagina que ese objeto o esa parte fuera una piedra, un canto de un río. Y ahora en un acto deliberado vamos a lanzarla al agua. Y al lanzarla se lanzará el dolor y también nuestra fortaleza. Inhala y cuenta 1, aparece el agua. Inhala y cuenta 2 y suéltalo en el río. Y ahora observa lo que surge en el agua. Esa es la imagen de la auténtica fortaleza. Vamos a llevar la atención al corazón de nuevo y sentir cómo nos sentimos después de haber hecho este pasaje. Y amablemente abrir los ojos. La fortaleza de la vulnerabilidad es un ejercicio no solamente de internalización y de encontrar las partes, sino de transformar, de soltar y dejar que cosas nuevas surjan. Tiene mucho que ver con la vulnerabilidad. No aferrarse a las partes débiles, ni tampoco a las fuertes. Es muy interesante. Tan débil, tan vulnerable es lo fuerte como lo débil. ¿Hay alguien que quiera comentar? Sí, tenemos varias manitas, Concha. Silvia, ¿quiere abrir su micrófono, por favor? Claro. Ah, ahora ya estoy bien vulnerable. El inicio fue muy interesante porque ahora me vino como una escena, como un sol que con el brillo, que con muchos rayos y es bien interesante como tiene, yo veo como tengo una fuerza de estos rayos y que también puede ofuscar. Y estaba escribiendo esta frase que en la fuerza, como dijiste, tan fuerte y tan vulnerable. No me acuerdo bien la última frase. Sí. Y una cosa muy fuerte que me vino desde el inicio de esta sesión, que cuando una cena de mi vulnerabilidad, cuando fuimos a vivir a Inglaterra, cuando tenía unos 5 años, y entré en una sala de una clase y yo no podía hablar porque me preguntó mi nombre, la maestra, pero yo estaba tan
con tanta vergüenza de estar en otro país, con otra lengua, y todos mirándome. Y fue tan fuerte este momento de tanta vulnerabilidad. Y me preguntó en inglés y después en hebreo. Y yo mientras más me preguntaba, más yo estaba como totalmente inmovilizada. Pobre. Y es una de las escenas más fuertes. Hoy yo hablo 5 idiomas porque este momento de vulnerabilidad es mi fortaleza. Y es una Así cosa, es muy fuerte eso. Y ahora también me siento súper vulnerable de estar hablando y en cuando dijo, creo que era Daniel, dijo, esto es momento de vulnerabilidad, de estar acá en el diplomado también. Y es bien fuerte. Y como pienso que en esta escena yo sentía tan vulnerable, como si fuera que las otras personas estaban mirándome de una manera y en realidad es que yo estaba pensando que me miraba y ellos no pensaban nada de eso. Y eso es muy interesante, ¿no? Como pensar que, como juzgamos que está pensando el otro y el otro no piensa nada de eso. Es bien interesante. Esta cosa de la vulnerabilidad, que me imagino, yo estoy vulnerable como de no ser aceptada, de ser juzgada. En realidad, los otros no tienen nada y como puede ver eso como fortaleza, que estoy poniendo dudas, cuando yo pongo mi vulnerabilidad, eso puede fortalecer al otro, ¿no? Entonces es interesante eso. Mucho, y de hecho cuando analizamos muchos de los trastornos de estrés, de ansiedad y psicológicos, tienen que ver con dos elementos, el miedo y el coraje. El coraje de hacer algo o el coraje de no hacerlo. O sea que el coraje es como un cerrojo. Si tú no tienes, cuando te pasa algo y te impacta, tienes la posibilidad de usar esa energía del impacto en lo que tú has dicho, en transformarla. Pero si esa energía te la quedas, es cuando diventa el trauma. Entonces, miedo y coraje están muy relacionados con la vulnerabilidad. La dureza no es un valor psicológico, es la vulnerabilidad el valor psicológico, porque reconocer que somos vulnerables y que sufrimos y que sentimos nos hace ser más resilientes. Pero en este momento, nunca iba a imaginar, no, de chiquita, así como este momento tan vulnerable. Y después, con el tiempo, con la vida, eso se transformó en una fortaleza. Y creo que mucho pasa así en nuestra vida. No es que ahora tengo la vulnerabilidad, voy a transformar esto en fortaleza. Como con el tiempo, de repente, esto me lleva a un lugar de construcción, creo, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, sé que a ti te interesa mucho el cuerpo, la vulnerabilidad en el cuerpo, ¿no? Muchas veces las personas que tienen cuerpos muy trabajados, de repente tienen un accidente o les viene una enfermedad y se sienten vulnerables. Entonces la vulnerabilidad física es muy fuerte porque todos vamos a perder capacidades tarde o temprano, pero nunca meditamos en la aceptación de la impermanencia, del paso del tiempo, de que estamos aquí solo un ratito, ¿no? Y justo si meditamos en que vamos a enfermar y un día moriremos, no quiere decir que seamos pesimistas, sino que el tiempo que estemos aquí vamos a estar bien, vamos a estar fuertes. Gracias por tu comentario. ¿Está Héctor? Adelante. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias Concha porque me has llevado a recuerdos hermosos de mi niñez. Me has llevado a descubrir unas fortalezas de ese modo tan especial. Y mi pregunta, yo espero no salirme del contexto, es un poquito con lo que tú mencionaste hace un momento acerca de que las mujeres tienden a vivir más, son más resilientes, tienen más fortalezas. Y yo me preguntaba si esto tiene que ver, por ejemplo, con lo que yo observo aquí en este grupo,
creo que debemos de ser como 20 mujeres por un hombre, si quizás, no lo sé. Haciendo estadística. No lo sé, pero Concha, me gustaría muchísimo escuchar tu opinión acerca de esto. Parecería que a las mujeres realmente les interesa, o parece que están por supuesto son más afectivas y tiene que ver con ese amor de madre hacia todos, y quisieran como aprender mucho para enseñar más y darse más de lo que por sí ya dan, ¿no? Que es la vida. Me gustaría mucho escuchar tu opinión, Concha, de esto. Yo creo que no es tanto una cuestión de género, sino una cuestión de sensibilidad, que hay mujeres que tienen mucha testosterona y hombres que tienen mucha oxitocina. Entonces creo que hay hombres que son muy sensibles igualmente y mujeres muy rudas también, que no es una cuestión de género, sino es cierto que en términos de género, por ejemplo, las niñas hablan antes, a los 17 meses, versus los niños que hablan a los 20 meses, y que la mujer vive más y el hombre vive menos. También genéticamente el hombre está más castigado, ha sido más vulnerable porque ha participado más en guerras, ha hecho más el trabajo, dijéramos, duro, saliendo fuera de casa y enfrentándose a la adversidad para que la mujer pudiera quedarse en casa con los niños. Y sé que muchas feministas dirán, no, pero es verdad, ha sido así, ¿no? Cuando vemos las enfermedades que sufren los hombres versus a las que sufren las mujeres sufren muchas enfermedades que tienen que ver con componentes emocionales fuertemente, mientras que los hombres no. Y alguien escribe sobre la pandemia, gracias por ponerlo, en la pandemia mueren más los hombres que las mujeres, pero sufren más las mujeres por una triple condición. Son cuidadoras, además suelen estar soportando la carga económica y emocional de la casa, y además ya tenían el sesgo de la discriminación. Yo creo que vivimos en una época que es interesante para aplicar la compasión everywhere, hombres y mujeres. Hay muchos hombres que son muy compasivos, muchísimos, y no es Donald Trump, pero lo son, y lo son mucho, y que tenemos que entender cómo funciona en el circuito de las hormonas en algunas épocas de la vida, y comprender que épocas, por ejemplo, la andropausia, la menopausia, puede hacer que viremos ciertas cosas, pero que ambos, hombres y mujeres, tenemos cualidades muy nobles para poder vivir juntos y cooperar. Creo que juntos hemos cooperado y la naturaleza es fantástica. Por algo tenemos estas posibilidades, ¿verdad? Gracias. Es una hermosa pregunta. No sé si hay alguna pregunta más, Carla. Claudia Santamaría. Adelante, Claudia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, tardes. Yo, la verdad es que me he emocionado muchísimo en estas meditaciones. Siento que además ha habido una progresión desde la primera a la última. Figurada y metafórica, en la primera no sentía el corazón, no lo podía escuchar, y en esta me late muchísimo. He viajado un montón de lugares y me han pasado muchas cosas, pero lo curioso es que hacia el final lo que he sentido es un agradecimiento muy grande, y he llegado a la conclusión de que en realidad la vulnerabilidad, cuando la comprendes en ti misma, te lleva al cuidado de otros seres. O sea, como que esa es la conclusión. Siento que en la imagen de la piedra me ha pasado algo que tiene un escalofrío. Tenía delante de mí la visión, digamos, como de mi yo fuerte. Me veía erguida con muchísima dignidad, o sea, una power pose, pero tenía una ternura en los ojos y había niños a mi alrededor. Y he lanzado la piedra y de la piedra ha salido un árbol enorme, gigante, con un montón de sombra, y siento que eso es la vulnerabilidad, ver que somos finitos, que somos efímeros, y aún así querer que en el poco tiempo que vivimos, que todo el mundo pueda encontrar un lugar de cobijo, ¿no? O sea,
realmente gracias, porque ha sido, o sea, lo siento todo esto en el cuerpo, no viene de la mente. Que bueno, quería compartir mi reflexión. No, gracias. Además, la vulnerabilidad nos conecta mucho con la autenticidad y lo esencial del momento, con el momento a momento. Porque aunque estás vulnerable cuando inicias la meditación, puedes ser muy fuerte al final. Y aunque entres fuerte, puedes ser muy débil al final. Entonces, fuerte o débil, ¿a quién le importa? Lo que importa es el proceso. Entonces, observar desde la triple dimensión, observar lo que surge, observar a quien está observando lo surgido y observar más allá de lo surgido, hace que surjan otras cosas, ¿no? Mientras que en un concepto clásico de la vulnerabilidad nos quedamos con lo superficie, con el trauma, con lo ñoño, con el dolor, con el no avanzar. En este sentido tienes la capacidad de ir más allá de esos conceptos, ¿no? Yo creo que es importante meditar en nosotros cada día, pues que nos vamos a morir. No es para invitar a la muerte, pero es para invitar a la vida, porque cuando te visualizas de que un día te morirás y que todos los que amas se morirán y que muchas cosas de las que tienes desaparecerán, no es porque es el fin del mundo, no seamos tan narcisistas, sino porque surgirán otras, ¿no? Entonces, nuestros genes seguirán viviendo, tengas hijos o no, y si no, pues seguirán viviendo tus proyectos y eso es hermoso. Es el letting go, es el proceso, la vulnerabilidad tiene mucho que ver en fortaleza con soltar lo que ya no puedes cargar y adelante y tener coraje de hacer lo que hay que hacer, ¿verdad? Aquiles era un héroe, pero tenía un talón. Entonces todos los héroes tienen su talón, el talón de Aquiles. Y tenemos una parte heroica y una parte vulnerable. Y nuestra vulnerabilidad es en sí mismo la heroicidad. Reconocer que somos vulnerables es lo que nos hace más héroes. Pero un héroe que no reconoce su vulnerabilidad, sus talones, no. Y así como nosotros todas las personas tienen capacidad de ser vulnerables y de sentirse vulnerables, porque es parte de la condición humana. Y luego yo sí que lo lanzaría, ¿verdad, Claudia, en una dimensión más social, como grupos que se han sentido estigmatizados a través de la historia y personas tienen una mayor tendencia a la estigmatización y la vulnerabilidad. Por ejemplo, en España los gitanos, ¿verdad?, que han sido súper perseguidos, no solo en España, en Europa, desde que salieron de la India. Y todavía siguen. Entonces los gitanos tienen muchos mecanismos de defensa, de no fiarse de los payos, de tener cuidado, pero a la vez tienen mucho valor. Entonces tú puedes ser muy vulnerable y tener mucho valor y seguir con ese espíritu. La vulnerabilidad no es un eximente de no tener valor y de no ser compasivo y no tener coraje. Entonces, esta tarde lo que quería plantear es que las dos cosas viven y conviven muy bien, ¿no? Y podemos seguir trabajando. Gracias, Claudia. Te abrazo. Gracias. ¿Hay alguien más que quiera comentar o vamos a la última meditación, Carla? Preguntan en el chat, Catalina, ¿cómo se hace una meditación diaria de la muerte? Esta es la que voy a hacer ahora, Catalina. Ahora mismo, sin mayor tardanza. Esa es la que queda. Let's go, vamos allá. Vamos a sentarnos en una posición cómoda y de nuevo vamos a tomarnos un minuto para respirar 10 respiraciones profundas. Si sientes que estás presente, levanta la mano derecha y llévala amablemente al corazón. Y simplemente cuenta los latidos cardíacos. Ponte en contacto contigo mismo, contigo misma.
Conéctate con tu corazón y en lo más profundo siente cómo la sangre fluye a través de las venas y las arterias y cómo riega tu precioso cuerpo. Cuando respires, siente como el aire y el oxígeno también llega a tus pulmones y magníficamente hace un proceso que está más allá de tu control. Puedes conectar con tus órganos internos, el hígado, los riñones, el bazo, y siente como todos tus órganos tienen funciones preciosas para que tú vivas. Gracias a ellos vives. Y aprecia el tenerlos. Siente la maravilla de estar vivo, momento a momento. Siente como en cada respiración, en cada inhalación, en cada exhalación, hay una vida y una muerte. Como al inhalar, vuelves a inhalarte a ti mismo. Y al exhalar hay algo de ti que muere, algo que necesariamente ya no debe de estar allí. Y de nuevo presta atención a la respiración sintiendo eso. Cuando inhalo siento que estoy inhalando la vida. Y al exhalar siento que estoy soltando todo aquello que ya no necesito. No necesito las emociones difíciles. No necesito las tensiones. No necesito los pensamientos recurrentes. No necesito los impulsos graves. No necesito el sufrimiento. Imagina que pudieras soltar tu sufrimiento y como una barca que se la lleva el río, el sufrimiento se fuese. No necesitas la pena. No necesitas el trauma. Y observa cómo la vida es un proceso de reconocer lo que no necesitas. De volverte más y más esencial. Llevando la conciencia a nuestro cuerpo y a la preciosa vida, vamos a dar las gracias por estar vivos, porque los seres que amamos estén bien y estén vivos. Y también reconocer que algún día podemos estar enfermos y también dar las gracias por estar enfermos. Observar la enfermedad como un camino de crecimiento. También cuando llegue otro momento en vuestra vida que no sea la enfermedad, que sea la desaparición o la muerte, también dar las gracias por todo lo vivido, por todos los instantes, por todo el amor que tuvisteis, por toda la calidez de los abrazos.
Y siente simplemente la muerte como otro viaje, como una meditación más, momento a momento. Se apagarán los órganos, se apagarán los vientos, se apagará el corazón, el pensamiento, las sensaciones, las emociones. Y siéntete en calma, no miedo, solo la calma, momento a momento. Poco a poco vamos a volver de nuevo a llevar la atención a la respiración y agradecer y apreciar este tiempo juntos en esta cuarta meditación. Abrir micros, Carla. Ahora voy. Impermanencia y muerte, la meditación. Sí, estamos listos. Lorena Arosemena. Lorena, ¿puede activar? Hola, ¿Cómo hola, estás, ¿se me oye? Lorena? Sí, Hola, ¿cómo perfecto. estás, Concha? Qué gusto verte Bien. a todos. Bueno, la verdad que ha sido un súper lindo viaje. Para mí siempre he percibido la vulnerabilidad, creo que ya al final fuimos por ese camino como una vía hacia el reencuentro, hacia la humanidad, realmente una oportunidad. Creo que cuando hablas del honor o hablas de la vergüenza, creo que yo lo veo como que el honor te da vulnerabilidad, la vergüenza te da vulnerabilidad. Cuando la segunda meditación, el momento en que me sentí vulnerable, claro, esa vulnerabilidad era la que me daba la oportunidad de valorar mucho más ese abrazo, ese consuelo. Entonces, para mí la vulnerabilidad es como esa bendición que nos da ese camino a casa de vuelta. Muchas veces cuando hablamos de la fuerza, a veces la fuerza la veo como terrenal, pues como la manera de seguir sobreviviendo en este plano. Pero en un plano como mucho más profundo, la vulnerabilidad sigue siendo esa parte que nos vuelve a conectar con lo básico, con lo humano, el que nos ayuda como a quebrarnos, a quitarnos todas esas poses que nos da la cultura, que nos da la educación. Ahí me iba un poquito con el comentario del compañero que hablaba de las mujeres. Mencionaste la parte biológica. Creo que también pesa mucho la parte cultural y educativa. A muchas mujeres les permiten ser vulnerables. Creo que eso es como esa ventana que te da. En cambio, al hombre no se le permite ser, en muchas educaciones, no se le permitía ser vulnerable y creo que eso le impedía mucho esa puerta que te digo como a un nivel mucho más humano. Entonces, ese miedo creo que es esa resistencia a lo terrenal frente a la vulnerabilidad. Ese miedo es como esa resistencia. Creo que para mí, pues la vulnerabilidad sigue siendo ese viaje hermoso, esa ventana de vuelta a casa, de vuelta a la humanidad. Qué bonito. Eso sería. Qué bonito, Gracias. además con el atardecer que vemos detrás tuyo. Qué bonito. Ah. Gracias. Gracias a ti, Lorena. Concha. Gracias. ¿Otro comentario, Concha? Sí, claro. Isabel. A ver. Isabel. Quizás tiene problemas de conexión. Hola, hola. Ahí Hola, está. hola, hola. Sí, Hola, adelante. hola, hola. ¿Se me oye bien? Sí. Hola. ¿Cómo estás, Isabel? Muy bien. Precisamente quería contarles que yo tengo un problema con la voz, tengo una especie de pánico escénico
Cuando hablo en público me da una taquicardia muy fuerte aquí. Ay, pobre. Estoy completamente vulnerable. De hecho, tengo que grabar los audios del voluntariado y mira cómo estoy de la voz. Claro. Fatal. Y se lo comentaba el otro día a mi madre, porque mi madre tiene el síndrome del guardapolvo blanco, que es que no puede ir ni siquiera a una farmacia a medirse la presión porque se le sube, así básicamente. Y gracias a todo este viaje que hicimos ahora con las meditaciones, acabo de asociar mi problema con la voz, porque yo he hecho danza, he hecho otras cosas en escenario y era como algo que no va conmigo, el pánico escénico. Pero es la voz el problema. Y mi madre nació en Paraguay. Cuando tenía 8 años emigró a Argentina y le prohibieron hablar su lengua, el guaraní. Es que me quiebro. Y ahora acabo de hacer esta asociación con la vergüenza de la voz. La vergüenza de ser indígena también. Sí, sí. Y en el ejercicio de la fortaleza vi todo un ejército de mujeres y el objeto de la fortaleza era una lanza y yo decía, pero si yo no quiero luchar. Y entonces me alivié mucho cuando lo entregué al río y se transformó en peces plateados. Tú no quieres luchar, pero tus genes sí. Tremendo, es que pulsan por salir, que es como todas esas mujeres ancestrales queriendo salir solo por aquí. Exacto. Ya sabes cuál es la solución, aprende guaraní. Sí, eso he pensado. Hablaré mañana con mi madre. De hecho, no habló nunca en su vida. Eran 7 hermanos y saben la lengua, pero mi madre recién ahora de grande, entre sus hermanas, solo volvió a hablar guaraní. Ah, ya me siento mejor. Muchas gracias. Me acuerdo de las historias de los indios guaraníes, que son tan bonitas, ¿verdad? Preciosas. Pues así es. Gracias por traernos a los indios guaraníes, que forman parte también de nuestro gene. Gracias a ti y a tu madre. Gracias a vosotros. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Este es un espacio hermoso, hermoso, hermoso. Es como un privilegio tener esta cierre antes del fin de semana, de encontrarnos cada viernes. Guardaros el link, es siempre el mismo. Y si no, llamar. Estamos ahí, detrás de la puerta virtual. Os abrazamos mucho, os queremos. Carla, muchas gracias. Gracias, Loira y Ana Marisol. Y gracias a todos los compañeros. Abrimos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. A todos. Gracias. Gracias. Fin de semana. Muchas gracias. Gracias, lindo fin de semana. Gracias. Buen fin de semana a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias.